Ante la Asamblea Nacional, vicepresidenta presenta proyecto de ley sobre protección a pensiones. Fede Industria apoya medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo. Época de lluvias, inicia temporada de ondas tropicales en Venezuela. Lluvias en Brasil cobran la vida de más de 20 personas. Cifras preocupantes, Alemania enfrenta el nivel más bajo de natalidad de los últimos 10 años. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Natalie de Nóbrega y Nelcy Oviedo estamos listos para llevarle las informaciones más importantes. Buenas noches. Muy buenas noches, Natalie. Un gusto que nos acompañe durante esta hora de información. De inmediato, lo más destacado en Venezuela y el mundo. Comenzamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el proyecto de ley de las pensiones ofrecerá seguridad social a esta población ante las sanciones que afectan al país. Rodríguez aseguró que se reunió previamente con el sector empresarial para explicar todo lo que contiene esta ley. Ayer el presidente anunció esta ley, que hoy conversamos con los sectores empresariales privados, con acogida, siempre en el marco del diálogo, en entendimiento, de que sepa el sector privado de que este proceso de recuperación económica progresiva ha sido justamente un mecanismo donde, hablando, nos hemos entendido, donde las políticas públicas han sido justamente para acompañar a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores productivos impactados también gravemente por el bloqueo criminal. ¿Y quiénes se oponen hoy a esta ley? Se oponen los extremistas, a los que en el año 2015, cuando llegaron a este Parlamento, pedían bloqueos, sanciones. Rodríguez resaltó que a pesar de las sanciones económicas, la moneda nacional está recuperando su valor. La recuperación de nuestro signo monetario. Lo dijimos aquí hace 4 años, hace 3 años, que debíamos ir a un proceso de recuperar el bolívar como medio de protección justamente a los más vulnerables, a los más impactados por el bloqueo criminal. Y hoy podemos decir que nuestro signo monetario, haciendo honor a su nombre, a Bolívar, recupera su espacio de soberanía monetaria, de lo que ha implicado y conlleva en sí toda la carga histórica y todo el legado de nuestro padre libertador. El Parlamento venezolano anunció que se declaró en sesión permanente hasta aprobar esta ley. Tarek William Saab, fiscal general de la República, solicitó nuevas órdenes de captura y extradición contra los dirigentes de oposición Leopoldo López y Julio Borges por estar presuntamente implicados en los actos de corrupción de PDVSA Cripto. También presentó la nueva delación hecha por Samar López, operador financiero de Tarek El Alzheimer, exministro para el petróleo. La investigación penal que realizan los fiscales del Ministerio Público sobre la corrupción en PDVSA tiene como resultado hasta ahora un total de 67 personas detenidas. El fiscal Tarek William Saab incluirá la nueva delación de Samar López como audiencia de prueba anticipada. Nauseabundo esta delación. Al detalle no solo explica el móvil, la manera, la forma, sino el monto aproximado, que es más, de los 8 buques que como mínimo, tercerizando tanto el Aizami como Leopoldo López y Julio Borges, utilizando, repito, la tercería de unas contratistas, se le asignaban esos buques para luego literalmente repartirse el botín. ¿De qué corrupción van a hablar ustedes si están dentro de la trama PDVSA Cripto? Tarek William Saab mostró el video de la delación hecha por Samar López. Agarraron contratistas pequeños o medianos, le asignaban una cantidad de dinero en medio de las sanciones y bloqueo por 20 millones de dólares, por ejemplo, y el último estaba 50. Obviamente el contratista no tenía cómo pagar y PDVSA quería el dinero del contado. Entonces, eran direccionados a algunos mayoristas
entre los cuales por lo menos estaban estos dos contratistas que tienen relación directa con Julio Borges y Leopoldo López, para que ellos se convirtieran en los beneficiarios finales de la asignación de la carga. Según Tarek William Saab, está comprobada la complicidad que existía en este caso de corrupción conocido como PDVSA Cripto. Por un lado, el Aizami y la mafia que estaba con él ya no es una mafia, ahora voy a explicar. Llega a ser un pranato. El pranato más sucio que hemos visto en los últimos tiempos. Aparecieron en unas 40 horas de grabación, mencionándolo a cada rato. ¿Qué dice el Aizami? ¿Ya hablaste con el Aizami, Samar? Ajá, ¿qué te contó? Y el Samar, bueno, despepitado diciendo paso a paso todo lo que con él coordinaba. ¿Con quién? Con Leopoldo López, con Julio Borges, con Carlos Ocariz, con Carlos Vecchio, con representantes de la alta diplomacia estadounidense dentro y fuera de Venezuela, James Story, Foley, Mauricio Claver, entre otros. Aparece también una senadora. Imagínense entonces la doble moral, el doble rasero. Explicó que los dirigentes opositores y Samar López, emisario de Tarek el Aizami, se comunicaron durante 4 años por videoconferencia para coordinar la trama de corrupción y conspiración. Dio detalles de la operación irregular detectada hace un año en la que comercializaban carga de hierro y crudo. Estos productos se vendían además por debajo del valor del mercado, obviamente para ellos tener mayores ganancias. Una vez comercializados los productos asignados ilegalmente, los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA. No ingresaban a PDVSA. No están registrados ni al Banco Central de Venezuela, sino que se distribuían de manera y de forma arbitraria y criminal entre los involucrados. Por eso una de las fases más terribles de lo que fue el caos económico causado fue el uso del sistema financiero digital. La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que seguirá combatiendo los antivalores que según él tratan de dominar a la nación venezolana. Explicó que desechará lo que él califica como pranato que promueve la corrupción, el terrorismo, la conspiración y la delincuencia organizada. Aclaró que no va a permitir que violenten la paz del pueblo venezolano. Desde Parque Carabobo y Flores, Noticias Venevisión. FEDEINDUSTRIA respalda el aumento del ingreso mínimo integral anunciado por el Ejecutivo Nacional. Asegura que el mismo ayuda a impulsar a la economía del país. El director de FEDEINDUSTRIA, Sies Cayama, considera como favorable el incremento debido a que los ciudadanos recibirán un poco más del dinero que tenían antes, llevando así a incrementar el poder adquisitivo. Y al aumentar la capacidad de compra del trabajador, la economía comienza a recibir un volumen más alto de dinero que la impulsa, la fortifica y la hace que las cosas caminen en positivo. Asegura que los distintos sectores del país pueden variar sus niveles de aumento de pago según la capacidad de producción. Esto con relación al tuit del exministro de Trabajo, Francisco Torrealba, quien resaltó que el incremento corresponde a bonificaciones. Las empresas que reciben más fondos porque venden más pueden pagar mejor. Las empresas que reciben menos pueden pagar más bajo. El gobierno, que es el mayor empleador del país, recibe ingresos por petróleo, recibe ingresos por impuestos y ellos tendrán que sacar su cuenta de cuánto es lo más que pueden pagar. Sobre el aporte mensual que deben realizar los empresarios del país, calculado según sus ingresos netos para mejorar el pago de los pensionados, Cayama señala que el mismo debe ser revisado por los industriales. El representante de FEDEINDUSTRIA, el Sies Cayama, no descarta que existe un aumento salarial escalonado como el que ellos presentaron en la comisión tripartita, donde participan trabajadores y empleadores junto al gobierno nacional. De FEDEINDUSTRIA, William Sánchez, Noticias Venevisión. Y docentes y personal obrero de la Universidad Central de Venezuela aseguran que el anuncio por parte del Ejecutivo acaba con la carrera académica. Los profesores lamentan que en los últimos 2 años no ha habido ajuste del salario real. Sostienen que los que no abandonan el país terminan dedicándose a otros oficios. Califican de irresponsable la medida.
académica, no hay absolutamente ninguna razón para ascender en la carrera académica. Y eso acaba también con la posibilidad del relevo, y acaba no solamente con la carrera académica por eso, sino porque además entonces la gente se ve obligada al pluriempleo, tienes que trabajar en otros lados para cubrir, para el sustento de tu familia, y eso se lo dejas de dedicar a la investigación, a la extensión y a la docencia. Por su parte, los trabajadores y obreros de la UCB también rechazaron el anuncio. Para ellos, la educación universitaria está en terapia intensiva. Se acaba la academia, se acaba el concepto universitario y la academia, porque los trabajadores universitarios y los profesores universitarios, bueno, tienen sus escalas diferentes en función de garantizar. Por ejemplo, ¿qué profesor va a hacer un doctorado o va a presentar una tesis de grado para ascender en un cargo si va a ganar igualmente 70, 90 dólares de fondo Proguerra y de 40? Nadie. En la educación básica pasa lo mismo. Los trabajadores y docentes de la UCB también rechazaron los hechos de violencia acaecidos acá en Caracas con motivo de la celebración del Día del Trabajador. Anunciaron además que el próximo miércoles 8 tendrán una asamblea intergremial como fortalecimiento de su lucha. En la Universidad Central de Venezuela, Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, desestimó el incremento del ingreso mínimo integral. No hubo ningún plan estratégico de rescate del poder adquisitivo de los venezolanos. No reconoce que el Estado y la casta política de este país le ha causado un gran daño a los trabajadores con la corrupción. No anunció ningún aumento salarial ni para los trabajadores, ni para los pensionados ni jubilados. Ecarri también criticó la propuesta de ley que establece un aporte mensual de empresarios para subir las pensiones del país. Con una nueva ley para cargar con los pocos comerciantes que le echan pichón a montar su negocito fuera de su casa. El problema no está ahí. El problema de este país, no me vayas a venir otra vez con el cuento de la lucha de clases entre la clase obrera y los empresarios. Eso es mentira, ¿vale? Aquí el problema de fondo es un problema de lucha del pueblo trabajador contra una casta política corrompida, ¿vale? Que se llevaron nada más y nada menos, dicho por ustedes mismos supuestamente, más de 23.000 millones de dólares. Ecarri propuso un plan para recuperar el salario de los trabajadores, recurriendo a los recursos disponibles en el Fondo Monetario Internacional que ascienden hasta los 5.000 millones de dólares. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exigió nuevamente a Estados Unidos levantar las sanciones económicas contra Venezuela. Quisieron ponernos de rodillas con sanciones, con bloqueo, con traiciones, a los traidores, a quienes pidieron sanciones y a quienes pidieron bloqueo, les decimos, aquí está el pueblo de Venezuela, aquí está el pueblo de Toro, aquí está el pueblo rebelde de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Rodríguez realizó estas declaraciones durante una movilización en el estado Falcón para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Y preste usted mucha atención, autoridades sanitarias emitieron una nueva alerta ante la circulación de un medicamento falsificado. De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Salud, se trataría del medicamento Cetetric o Atezolimumab de 60 miligramos concentrado para solución e infusión. En la publicación de la institución también se indicó que Productos Roche S.A., como propietario del medicamento, manifestó que se encuentra en el mercado un lote falsificado donde el material de empaque no coincide con el autorizado para comercializar, por lo que representan un riesgo para la salud. Y en otras informaciones, llegó la temporada de ondas tropicales a Venezuela, aunque por ahora no se prevé el tránsito de ningún fenómeno de este tipo en el territorio. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que una onda tropical es un fenómeno meteorológico consistente que puede traer lluvias a veces fuertes e incluso tormentas. También señaló que estos sistemas se forman en el occidente del continente africano y transitan de este a oeste en el Océano Atlántico.
Recordemos que durante el año 2023 el INAMED pronosticó el ingreso de al menos 55 ondas tropicales a Venezuela, por lo que se desplegó en el país un plan para atender y monitorear las lluvias que generaron inundaciones y afectaciones en carreteras de varios estados del territorio nacional. Las entidades más impactadas fueron Aragua, Anzoátegui, Sucre y Mérida. Y cambiamos de tema. El CENIAT informó que la recaudación fiscal durante el mes de abril ascendió a 32.055.254.069 bolívares, lo que equivale a 878.948.562 dólares. Esto de acuerdo al superintendente del CENIAT, José David Cabello Rondón. La recaudación se desglosa de la siguiente manera. Por concepto del impuesto sobre la renta, 10.728.542.439 bolívares, equivalente a 281.835.548 dólares. La recaudación del IVA de 12.034.579.619 bolívares, equivalentes a 329.985.732 dólares. Por aduanas, 5.161.619.000 bolívares, equivalentes a 141.529.465 dólares, y otras rentas internas ubicadas en 4.580.552.358 bolívares, equivalentes a 125.597.816 dólares. Es importante destacar que la recaudación del mes de abril experimentó una disminución del 13.02% en comparación con la del mes de marzo. Cabello informó que la recaudación fiscal del CENIAT en lo que va de año asciende a 114.499.553.859 bolívares, lo que equivale a 3.139.554.534 dólares. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro saludó al CENIAT por lograr la cifra récord de 78% más en la recaudación de impuestos nacionales. Más de 3.100 millones de dólares. Por un lado nos meten un misil, pero por otro con trabajo propio, como debe ser. Venga para acá, papá. ¿Y ese dinero para qué es? El que usted paga en impuestos. Aquí, allá, optimizando, como le dije a José David Cabello, y lo está logrando. Quiero felicitar a José David Cabello por los logros del CENIAT. Por su parte, el superintendente del CENIAT, José David Cabello, reiteró su compromiso para seguir impulsando la economía del país. Vamos a cambiar de tema para hablar de migración. Autoridades panameñas informaron que más de 88.000 venezolanos han cruzado la peligrosa selva del Darién en lo que va de 2024. De acuerdo al Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, un total de 139.267 migrantes han transitado por la zona fronteriza durante los primeros 4 meses del año. Entre ellos, la cifra más alarmante la representan los venezolanos. Las autoridades panameñas han hecho un llamado a la comunidad internacional para que se brinden mayores esfuerzos y recursos para atender la crisis migratoria que afecta a la región, especialmente en lo que respecta a la protección y seguridad de los migrantes. Seguimos en Panamá. Ahí las autoridades advierten el tránsito de posibles integrantes del tren de Aragua por la selva del Darién, que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos. Lamentablemente, como dije ya hace varias semanas atrás, tenemos un grupo de pandilleros que está utilizando esta ruta para migrar y organizarse lamentablemente más hacia el norte. Tenemos grupos de los Lobos, tenemos grupos del tren de Aragua, tenemos inclusive, hemos tenido información de inteligencia que hasta de la Ayacucho se está también llegando por el Darién. Entonces, acuérdate que hemos recibido alertas de terrorismo también, de grupos terroristas, de personas que de alguna manera colaboran con estas organizaciones y Oriente. Entonces, es preocupante. Por eso la bienvenida es extremadamente importante, hacer ese trabajo que es importante para la seguridad, no solo de Panamá, sino de la región. El gobierno de Ecuador y
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo avanzan en la versión final del proyecto de movilidad humana y desarrollo, que busca la integración económica de los flujos migratorios en el país. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, destacaron que ambas partes han trabajado desde principios de año en este proyecto que aborda los desafíos actuales del Ecuador como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en situación de movilidad humana. El plan se centra en fortalecer las capacidades locales, promover la integración económica y prevenir la migración riesgosa, y se espera que beneficie a miles de personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. Hacemos una primera pausa. Pero no se aparten, que volvemos en pocos minutos con lo que pasa en el mundo. Venezolanos exitosos. Los venezolanos siguen triunfando fuera de nuestras fronteras. Esta vez la gastronomía es la protagonista, y es que la caraqueña Yulkelis Raga Pérez ganó el primer lugar en Chile y quinto lugar en el ranking de las mejores pizzerías de la región en 2024. También recibió un reconocimiento por la carta de postres del restaurante en un evento organizado por el Instituto Italiano de Cultura en Río de Janeiro, Brasil. Con tan solo 23 años de edad, Yulkelis es la pastry chef y se encarga de crear y preparar la carta de postres en el restaurante, que hoy se encuentra dentro de las 100 pizzerías más importantes a nivel mundial. Al migrar a Chile, se dedicó a hacer cursos gratuitos por internet de repostería básica. Practicó y perfeccionó recetas al tiempo que vendía tortas por porciones. Su primer trabajo en cocina profesional inició en el club Manquehue, donde mejoró técnicas y aprendió muchísimo más de todas las cocinas del mundo, para luego ingresar a Alería, su oasis, y donde brilla como pastry chef. Gracias a sus interesantes recetas, la pizzería Alería obtuvo un puesto en el 50 Top Pizzas, que evaluó a diferentes restaurantes de Latinoamérica. Venezolanos exitosos. Esto es Noticias Venevisión y continuamos con más información y vamos a revisar lo que pasa en el mundo, Natalie, iniciando con Brasil, donde las tormentas que azotan Río Grande do Sul desde el lunes se han cobrado la vida de 24 personas y otras 21 siguen desaparecidas. Autoridades meteorológicas mantienen la alerta roja sobre el estado hasta este jueves, pues el pronóstico del tiempo indica fuertes lluvias con granizo, vientos intensos y descargas eléctricas. En total, 147 ciudades registraron inundaciones, caída de barreras y deslizamientos de tierra producto de las intensas precipitaciones. Ante la situación, el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, declaró el estado de calamidad pública. Las clases fueron suspendidas hasta el viernes. Ríos como el Caí y Tacairi se desbordaron y registraron niveles récord. Asimismo, afirmó que esta tormenta será el mayor desastre del estado, al admitir que hay dificultades para rescatar a todos los afectados, por lo que pidió ayuda al gobierno federal para rescatar a los residentes que aún permanecen varados por las lluvias. Cambiamos de tema, pues el gobierno de Israel no dudó en pronunciarse tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, anunciada por el presidente de ese país, Gustavo Petro. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, calificó al mandatario colombiano como un antisemita lleno de odio. Considera que su anuncio recompensa al grupo islamista Hamas. Katz aseguró que Petro será recordado por la historia como quien, y esto es una cita textual, decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, quienes quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Sin embargo, expresó que a pesar de la decisión del actual gobierno colombiano, Israel y Colombia siempre han mantenido cálidas relaciones y las acciones como las del mandatario no podrán cambiar eso. Las declaraciones del gobierno israelí ocurren tras el discurso del Día del Trabajador ofrecido por el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien expresó que el Estado de Israel tiene un gobierno y presidente genocida.
Bien, en otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó la violencia en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza. Esta resulta ser la primera vez que el mandatario emite una declaración sobre las protestas en decenas de campus universitarios de Estados Unidos contra la guerra en Gaza. Durante un discurso en la Casa Blanca, Biden afirmó que la protesta violenta no está protegida según las leyes del país, que la protesta pacífica sí lo está. Hasta el momento, centenares de estudiantes han sido detenidos en campamentos y ocupaciones de edificios en protestas pro-palestinas en todo el país, después de duras intervenciones de la policía antidisturbios en acciones que han sido por lo general pacíficas, pero que los críticos de Biden han tachado de antisemitas y organizadas por agentes externos. Seguimos nuestro recorrido por el mundo en Uruguay, donde el expresidente José Pepe Mujica dará inicio a sus tratamientos con radioterapia para combatir el cáncer de esófago que padece. A través de una rueda de prensa, sus médicos informaron que junto a Mujica y su esposa decidieron que el tratamiento se lleve a cabo en su país, dando inicio la próxima semana. Explicaron que el procedimiento se realizará de lunes a viernes con una duración de 5 a 10 minutos. Culminamos nuestro recorrido internacional en Alemania, pues el país se enfrenta a su nivel más bajo de natalidad en los últimos 10 años. Según datos preliminares publicados este jueves en el país, nacieron en 2023 682.069 bebés, es decir, 6.2% menos que los nacimientos registrados en 2022, cuando nacieron 739.819 infantes. Según expertos, las madres de nacionalidad extranjera juegan un papel importante a la hora de tratar de revertir esta tendencia a la baja. Según el ente, en términos interanuales, nacieron 7.1 menos niños. Cifras del año pasado revelan que 46.5% fueron nacimientos de madres primerizas, 34.8% de madres quienes daban a luz a su segundo hijo y 17.8% de nacimientos de un tercer hijo o más. La Oficina Federal de Estadísticas entre 2013 y 2023 reveló que la proporción de nacimientos de primeros hijos disminuyó, mientras que la de nacimientos de terceros hijos o más aumentó. Siendo el 26.4% de madres extranjeras quienes dieron al menos a luz a un tercer hijo frente a un 15.8% en el caso de las madres alemanas, un porcentaje significativamente inferior. Y con esta información hacemos una nueva pausa. Al regreso, más noticias del acontecer nacional. Ya volvemos. Continuamos con más de Noticias Venevisión. Familiares de la joven que fue asesinada por su pareja sentimental piden justicia. Ohana Durán, quien era hermana mayor de la víctima, explicó los hechos resaltando que la pareja tenía casi 2 años de relación y estudiaban en la misma universidad. Fue asesinada por Ail Rivero, que era su novio. El día del 30 de abril ella se fue a clase como comúnmente lo hace, luego se vieron, fueron a su apartamento. Ellos no vivían juntos, sino que fue de visita. Al parecer tuvieron una discusión, que no sabemos el motivo hasta ahora. Después de esa discusión, pues aparentemente él le propinó 2 puñaladas en el cuello, de cada lado, una del lado derecho, una del lado izquierdo. Fue directamente en el cuello. La causa de muerte fue un shock hipovolémico con una hemorragia externa. En vida, la joven era estudiante de ingeniería, además trabajaba para la alcaldía del municipio Morán. Sus padres y hermanos piden que el hecho no quede impune. Lo único que nosotros queremos y le pedimos de todo corazón a todos los que están al frente del caso, tanto jueces, fiscales, funcionarios, todas las personas que nos están apoyando, pues que nos ayuden a hacer justicia, pero que por favor se cumpla la justicia, que la muerte de mi hermanita no sea en vano. Hasta ahora no hemos tenido quejas de los 6 CPC, han sido muy diligentes, entonces esperemos que todo siga así. Sobre el presunto homicida se pudo conocer que en las próximas horas será presentado ante tribunales para esclarecer este hecho que ha conmocionado a toda la población. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, María Daniela Puerta, Noticias Venevisión. Cambiamos de tema. El expresidente de la Cámara Venezolana de Emprendedores, Henry Marcó Pinto, considera que la activación de las zonas económicas especiales podría significar el resurgimiento, el desarrollo y la inversión en el país.
El también empresario resaltó que la medida económica significa un renacer para todo el gremio de emprendedores del país. Va a haber un nuevo renacer del emprendimiento. ¿Por qué? Porque estas zonas económicas especiales van a traer eso, va a traer nueva inversión, van a traer nuevas unidades de negocio, se va a reactivar nuevamente economía, la economía de puertos, la economía del turismo, que el petróleo. Marco Pinto destacó que un nuevo esquema de la economía dependerá en gran medida del aporte que pueda realizar el sector privado. Una economía muy diferente de la cual hemos aprendido en estos últimos años a saber cómo llevarla, y los empresarios que seguimos en el sector privado, que sigue apostando al desarrollo del país, tiene una visión muy clara a lo que queremos y hacia dónde. Además destacó que con la zona económica especial, los sectores turísticos, industriales y tecnológicos darán frutos a corto plazo. Desde el Litoral Central, Orlefran Amaya, Noticias Venevisión. Trabajadores de diferentes etapas de la educación en el estado Mérida consideran que sus sueldos deberían ubicarse desde $250 en adelante. Hace años que se conformaron como las llamadas intergremiales de la Universidad de los Andes, que aseguran agruparon para darle fuerza a la protección de los afiliados. Hay muchos agremiados que se han ido a otros espacios debido a la crisis económica que se vive, así lo apuntan. Porque nos siguen dando como propuestas bonos, y los bonos no son salarios, los bonos no tienen incidencia en las prestaciones sociales, nos están mermando cada día más los beneficios progresivos. Estamos exigiendo un salario digno, un salario que le corresponda, un salario que realmente esté acorde a la necesidad económica del país. Nosotros estamos hablando de $250 en adelante. A la par también hubo pronunciamiento por parte de representantes magisteriales, quienes manifiestan que desde hace años no se firma con ellos una nueva contratación colectiva. Los maestros manifiestan que tienen múltiples oficios para poder llevar el sustento a sus hogares, pese a tener estudios de cuarto y quinto nivel. Ahora viven de ser trabajadores del volante o zapateros. Un docente jubilado en categoría 6 gana 800 bolívares. Eso equivale a $23. Pero un pensionado, bachiller, puede llegar a ganar $3. Eso es denigrante. Sus peticiones también buscan mejoras en el sector salud para ellos y sus familiares. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión. Más de 100 mujeres fueron atendidas en una jornada especial de ginecología y obstetricia en el estado Bolívar. Las pacientes aseguran que en una clínica privada al menos deben cancelar $2.800 por una histerectomía. Porque me voy a hacer una intervención de histerectomía, tengo 2 años padeciendo de la enfermedad con mucho sangrado y dolor. En otra institución privada la operación tendría un costo elevado y no cuento con dichos recursos. Especialistas explicaron que en este centro público cuentan con todas las áreas para la atención de la mujer. Tenemos consultas de ginecología obstetricia, laboratorio, rayos X, medicina interna, cardiología, donde tenemos una actualización en todos los recursos para la atención integral. También señalaron que estas acciones se realizan con el objetivo de garantizar salud a los pacientes que son atendidos en la Clínica Popular Las Amazonas en Puerto Ordaz. Enderson Pérez, Noticias Venevisión. Los obispos pertenecientes a la provincia de Barquisimeto se reunieron en Guanare para finiquitar detalles de la pastoral coromotana. Con el propósito de impulsar la renovación de la fe y el bautismo en Venezuela a través de la pastoral coromotana, los obispos de Carora, San Felipe, Barquisimeto, Acarí, Guaraure y Guanare sostuvieron un encuentro provincial en la Basílica Menor Nuestra Señora de Coromoto. Y hemos trabajado unos temas importantes como es la pastoral coromotana en Venezuela y también la reconstrucción del templo espiritual en Venezuela. Y aquí es un centro de misión. María es la primera misionera y María es la primera discípula que nos invita al encuentro con Jesús en la Eucaristía. Finalmente, el rector del santuario informó que en los próximos meses se realizará un nuevo encuentro provincial con los equipos de las diferentes diócesis para comenzar la ejecución de las líneas de acción en referencia al trabajo pastoral coromotano y la promoción de encuentros y peregrinaciones hasta el Santuario Nacional
Nuestra Señora de Coromoto en Guanare. Desde el estado portugués en Manuel Sereno, Noticias Venevisión. Bien, marcamos una nueva pausa. Pero al regreso, información del mundo deportivo con Gregorio Rojas. En Estrenos y Estrellas, todo sobre el nuevo lanzamiento de Maluma. Los detalles al volver. Continuamos con más de Noticias Venevisión y a esta hora es momento de presentar los deportes. Para ello, nuestro compañero Gregorio Rojas. Buenas noches, Gregorio. Buenas noches, Gregorio. Tenemos que un equipo que tenían unas altas expectativas, una fanática que tenía unas altas expectativas que tenía que ver con Kylian Mbappé, no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque siempre chocan en Europa los equipos grandes, medianos y pequeños con una muralla amarilla cada vez que les toca jugar en Westfalia. Buenas noches, muchachas, qué gusto acompañarles. Así le pasó al Paris Saint-Germain. Grandes expectativas, como decía Nelsi. Pero esas expectativas y esa ilusión no se corresponde con triunfos. Y una vez más, el Paris Saint-Germain ha puesto en jaque su clasificación a la final de la Liga de Campeones de Europa tras caer a domicilio ante el Borussia Dortmund en el Westfalenstadion. Nos vamos a las imágenes para ver Die Gegenwald, la muralla amarilla o el muro amarillo de los fanáticos del Borussia Dortmund, la tribuna de animación más intensa de Europa, la Schutztribune. Y el único tanto del partido, por intermedio de Niklas Füllkrug. Tanto al minuto 36 para darle la ventaja en la serie al Borussia Dortmund. La vuelta en una semana en el Parque de los Príncipes de la Ciudad Luz. Esta tarde se jugó la ida de las semifinales en la UEFA Europa League y el Bayer Leverkusen estaba poniendo sobre la mesa, sobre el césped del Estadio Olímpico de Roma, su invicto en la campaña, pues lo mantiene todavía. Victoria 2-0 ante el cuadro de la Loba, con tanto de Florian Wirtz al minuto 28 tras una equivocación del lateral Rick Karsdorp en el retroceso y luego el bombazo desde fuera del área para meterle en la escuadra de Robert Andrich al minuto 73 para la victoria del Bayer Leverkusen, que va buscando el pase a la final de la Europa League la próxima semana en el Bay Arena. En la otra semifinal, en el Stade Vélodrome en Marsella, el Olympique y el Atalanta igualaron a un tanto. El primer gol del compromiso por el Atalanta fue de Gianluca Scamacca al minuto 11, mientras que Chancel Mbemba al minuto 20, golazo para el 1-1, la vuelta en una semana en Bérgamo. También se jugaron las semifinales de la UEFA Europa Conference League, trepidante partido entre Fiorentina y Brujas, 3-2 para el cuadro viola. El primer tanto del partido al minuto 5, Ricardo Sotil. Toma y dame fue este partido emocionante. Luego, penal al minuto 15, fue al VAR Hans Vanaken. Al minuto 17 convirtió para el empate del cuadro belga. Al 37, la Fiore se puso de nuevo al frente en el estadio Artemio Franchi de Florencia por intermedio de Andrea Belotti. Espectacular el giro, potente el disparo de zurda para el 2-1. Al 63, Thiago Rodríguez en la escapada, extraordinaria definición, a veces vale más la maña que la fuerza. 2-2 el empate transitorio y luego al primer minuto de edición tras 90. Embalá en sola, in extremis, balón al poste, le quedó el balón al frente del área chica. 3-2, la victoria de la Fiore, que sueña con la final. La vuelta en una semana en el Jan Breidel Stadion. En el otro partido de semifinales, el Olympiacos del Pireo griego venció a domicilio al Aston Villa 4-2 en Birmingham. En tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, el Chelsea puede terminar aguándole la búsqueda del cuarto puesto y último a clasificación de competición europea para el Tottenham, para Champions League. Victoria de los Blues en casa ante un rival de su misma ciudad, de Londres, 2-0. Trevor Chalobah al minuto 24 y Nicholas Jackson de cabeza al minuto 72 convirtieron los goles de los Blues, que aspiran todavía mínimo a meterse en la Europa Conference League. Están a 3 puntos del Manchester United, que ocupa esa plaza. El Tottenham
quinto a 7 del Aston Villa con un partido menos, pero vaya que le falta mucho a los Spurs. No hay discusión, la número 1 del mundo viene de Polonia y hace rato que no se veía una jugadora tan dominante en el tenis mundial. Se trata de Iga Świątek, que ha clasificado de los últimos 20 torneos WTA 1000, ha clasificado a 11 finales y lo ha hecho en la tarde de este día jueves tras vencer a la estadounidense Madison Keys. Nos vamos a las imágenes del partido en la Caja Mágica de Madrid, en el Estadio Manolo Santana. Estamos viendo acciones de el último set, que se llevó 6-3, se había llevado el primero 6-1 Świątek, el segundo 6-3, 1 hora y 11 minutos el partido para la polaca en una sesión de sparring glorificada en la semifinal del torneo WTA de Madrid. Keys tuvo 5 saques sin devolución por ninguno de su rival, pero el tema viene acá. En su primer servicio, Świątek ganó el 69% de los puntos, 55 solamente Keys. Con el segundo servicio, ese margen de Keys bajó a 31%, 79% para Świątek, que demostró, insisto, por qué es la número 1 del mundo. En el cuadro de caballeros no existe más el nombre de Jannik Sinner, el primer preclasificado, ni el de Carlos Alcaraz, el segundo, y tampoco el de Daniil Medvedev, el tercero, que se retiró en cuartos de final por una lesión tras haber perdido el primer set 6-4 ante un Jiril Hejka que está viviendo la semana de su vida. Dejó fuera a Rafael Nadal y ahora está en semifinales del Abierto de Madrid. Medvedev tuvo 6 tiros ganadores por 7 de su rival, cometió 8 errores no forzados por 7 de un Leječka que está contra todo pronóstico en semifinales. Vaya, vaya. Y vamos a hablar de la Euroliga de baloncesto, no la Superliga de baloncesto. Esa también arrancó en Venezuela, pero vamos a hablar de la Euroliga de baloncesto y de la aplastante victoria del Olympiacos ante el Barcelona, 92-58, obligando a que haya un quinto partido en la serie de cuartos de final de la Euroliga. El mejor por el Olympiacos fue el estadounidense Shaquille McKissick. Tuvo 21 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Y en el Barcelona no hay que destacar la gran actuación de alguien, sino la actuación pobre de muchos de sus jugadores estelares. Por ejemplo, Ricky Rubio, solamente 3 puntos, 1 rebote y 2 asistencias para el ex NBA. Nicolás Laprovítola, solo 5 puntos, 1 rebote y 1 asistencia. El mejor fue Jabari Parker con 10 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia. Y cerramos en Israel, donde el Panathinaikos venció al Maccabi Tel Aviv 95-88. El mejor por Panathinaikos fue el escolta Kendrick Nunn con 27 unidades, 3 capturas de balón, 4 pases para canasta, mientras que por el Maccabi Tel Aviv, Lorenzo Brown destacó con 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Panathinaikos y Maccabi Tel Aviv tienen su serie igualada a 2 juegos, al igual que Barcelona y Olympiacos, y definirán sus series la próxima semana. Punto final a los deportes en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos, feliz noche para ustedes. Y antes de irnos, Gleyber Torres pegó su primer jonrón de la campaña en la calle de los Yankees de Nueva York ante los Orioles de Baltimore, 7 carreras por 2. Ese jonrón lo veremos en la emisión matutina de este viernes. Muchachas, un gusto. Muchísimas gracias, Gregorio. Nos encanta tenerte acá. Muchísimas gracias. Les agradecemos toda la información de lujo, ¿sí o no, Nel? Claro, buenísima. Todo actualizada lo que 1000 por 1000. Sí, tuvo mucho que ver con cuestiones de fútbol, que estaba tremendo. Vamos a pasar de la información deportiva, Natalie, a la información de entretenimiento y en estrenos y estrellas con The Weeknd, quien además de ser uno de los artistas con mayor influencia en la industria, decidió donar, escuche usted muy bien, $2.5 millones al Programa Mundial de Alimentos para apoyar a los afectados por la crisis humanitaria de Gaza. Con este monto, el embajador de buena voluntad del programa logró aportar 4 millones de comidas de emergencia para las diferentes familias, beneficiando aproximadamente a 173.000 palestinos durante un lapso de 2 semanas. Pero esto no es todo. También se comprometió a destinar $1 de cada entrada que venda en su nueva gira mundial para ayuda humanitaria. Y seguimos informando todo lo referente al mundo del espectáculo, esta vez con Maluma y su nuevo sencillo Pit Stop.
A través de una impactante colaboración con Google Chrome y la escudería McLaren, este proyecto marca una gran diferencia en la industria musical. Pues combina la adrenalina de la Fórmula 1 con el mundo del reggaetón. En el sencillo se puede apreciar cómo se utilizaron sonidos reales del motor de los autos de McLaren, capturando no solo la esencia de la velocidad, sino que también transporta a los oyentes a la pista de carreras. Don Juan anunció este lanzamiento a través de sus redes sociales, expresando con emoción que no todos los días se junta Google Chrome y McLaren para hacer un tema así de chimba. Los sueños se hacen realidad. Y bajo el nombre de Operación Madonna, Río de Janeiro está listo para el concierto más grande que ofrecerá la reina del pop en Brasil. Según las autoridades, Madonna, con su cuarta actuación en Río, aportará unos 293 millones de reales o 57 millones de dólares a la economía local, lo que significa ingresos 30 veces superiores a lo invertido. Para el concierto previsto para este sábado se espera que asistan 1.5 millones de personas al último show de Celebration Tour, que conmemora una exitosa carrera de 4 décadas de la diva del pop. Amigos, hasta aquí la información de entretenimiento. Vamos a llamar a Gregorio Rojas para que nos acompañe a despedir la emisión estelar de Noticias Venevisión, otro nivel de información. Donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a esta misma hora. Feliz noche, fuerte abrazo.